Hola a todos y a todas. En el video de hoy vamos a desarrollar los temas del contrato de locación, en particular las obligaciones de las partes, los supuestos de cesión y de sublocación y las causales de extinción del contrato de locación. Solo para hacer un breve repaso de los contenidos o de los conceptos relativos a este contrato, podemos recordar que está definido en el Código Civil y Comercial y que lo podemos calificar o conceptuar como aquel contrato en el cual una de las partes, a la que vamos a denominar locador, se obliga a transferir el uso y goce de una cosa mueble, no fungible o inmueble a la otra parte, que se llama locatario, que se obliga a pagar un canon, un precio como contraprestación y a restituir la misma cosa a la extinción del contrato. Las partes del contrato entonces son locador y locatario, distribuyéndose las obligaciones que ahora vamos a desarrollar. Comenzamos por las obligaciones del locador. La obligación medular del locador es la entrega de la cosa. ¿Sí? Como todos los contratos del Código Civil y Comercial, es un contrato consensual que se perfecciona con el mero acuerdo, con lo cual la obligación de entrega es una obligación que nace a posteriori de la existencia del contrato. La primera obligación es la obligación de entregar la cosa, dice el Código Civil en el artículo 1200, el locador debe entregar la cosa conforme lo acordado. La forma de entrega de la cosa debe ser en buen estado, salvo pacto en contrario. Es decir, la cosa se debe entregar en buen estado, puesto que lo que está transmitiendo el locador al locatario, los derechos que transmite respecto de esa cosa el locador al locatario, es el derecho de uso y goce o disfrute de tal cosa, de manera tal que no podría ejercitarse ese ejercicio al uso y disfrute o goce si la cosa no estuviera en condiciones de ser aprovechada o usada. Aquí encontramos una diferencia con las obligaciones del locador y las obligaciones del vendedor. Si bien en ambos casos, tanto en la obligación del locador como en la obligación del vendedor en la compraventa, la obligación medular de esa parte, de ambos, es la de la entrega de la cosa, en la obligación de entrega de la cosa en la compraventa, la obligación se cumple entregando la cosa en el estado en que se encontraba al momento del contrato. Podría ser que se pueda vender una cosa que se encuentra destruida o una cosa que tenga defectos. En cambio, en el contrato de locación, la cosa se debe entregar como regla en buen estado. Si bien el código admite la posibilidad de la contratación del alquiler respecto de cosas que estén, digamos, con algún defecto, que no se encuentren en el estado excelente o correcto como para su uso y goce, esta situación es excepcional y requiere pacto expreso. La regla es que el locador debe entregar al locatario la cosa en buen estado, ¿no? Y aquí marca una diferencia entonces entre la obligación del locador de entregar la cosa y la obligación del vendedor de entregar la cosa también. La segunda obligación del locador es de conservar la cosa en buen estado hasta la entrega y además durante toda la vigencia del contrato. Bien, si la cosa debe ser entregada en buen estado como regla, tiene este deber de conservar la cosa hasta el momento de la entrega. En ese punto, en esta primera parte de este deber de conservación, es análogo al deber del vendedor. El vendedor también, a partir de la venta, deben conservar la cosa vendida en el mismo estado en que se encontraba al momento de la venta, hasta el momento de la entrega. En el caso del locador, ese estado en que debe conservar la cosa es en buen estado, porque, como decíamos recién, lo que transmite el locador al locatario es el derecho de uso y disfrute, y por lo tanto no habrá posibilidad de uso, aprovechamiento y goce o disfrute si la cosa no está en buen estado. Pero además agregamos para el locador una obligación que trasciende a la obligación de entrega, que es la de mantener la cosa en buen estado durante toda la vigencia del contrato. Y esto es algo que realmente complejiza la situación, puesto que vamos a ver entonces que las mejoras necesarias, o sea, aquellas que hacen a conservar la cosa, están como regla a cargo del locador. Discute mucho la doctrina sobre si esta norma es una norma imperativa o supletoria. Evidentemente, el deber de conservación es muchas veces un deber complejo, puesto que la cosa puede deteriorarse por el mero uso, puede deteriorarse por un caso fortuito
o puede deteriorarse por un mal uso de la cosa y allí claramente el locador no podría ser responsable. Pero volvemos al principio general, que es el deber del locador de conservar la cosa en buen estado durante toda la vigencia del contrato. Esto implica en la práctica que el locador asume a su cargo y riesgo la obligación de realizar las mejoras necesarias, es decir, aquellas que mantienen a la cosa en su mismo valor, aquellas que son de conservación del valor de la cosa. Dice el artículo 1201. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa, excepto que sea imputable al propio locatario. Es decir, cualquier necesidad de reparación de la cosa debe correr a cargo del locador, excepto que haya sido por una causal imputable o reprochable al locatario. Es decir, que el propio locatario, por un mal uso, o la familia que lo integra, o sus invitados, hayan dañado la cosa y por lo tanto esa mejora, ese arreglo, ese gasto de conservación no estaría excepcionalmente a cargo del locador. Si no cumple con este deber de conservar la cosa en buen estado, estas mejoras pueden ser realizadas por el locatario, pero son a cargo del locador. Es decir, subsidiariamente, solo si el locador no realiza la mejora de mantenimiento, la mejora necesaria, la de conservación, la podría realizar el locatario y cobrarle o pasarle estos costos, o sea, cargar esos gastos a el propio locador. Pero, reitero, es una facultad subsidiaria la del locatario, puesto que primero tiene el derecho a reparar el propio locador, que es el dueño de la cosa. Así surge de la regla del artículo 1202, que dice pagar las mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aun cuando no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la cosa. Es decir, el locador paga las mejoras necesarias que pudo haber realizado, de acuerdo a las facultades que le otorga la ley, el locatario, ¿no? Vamos a ver que el locatario tiene la facultad de hacerlo, pero tiene que primero avisar, comunicar, o sea, darle la oportunidad al propio locador a que realice él mismo la mejora sobre la cosa que es de su propiedad. Una tercera obligación es la de recibir la cosa una vez concluido el contrato. El locador tiene un deber, que es una obligación claramente, muchas veces seguramente de un valor menor, porque también el locador puede tener un interés en recuperar la cosa, pero también tiene la obligación de recibir la cosa, ¿no? Esto es importante, o esta obligación puede tener una entidad económicamente valiosa o importante cuando la cosa tiene gastos de mantenimiento importantes, ¿no? Supongamos que se tratara de una cosa mueble que debe ser mantenida refrigerada o que debe tener o tiene gastos de mantenimiento o que es una cosa riesgosa que puede causar daños. Entonces el locatario puede estar muy interesado en restituir la cosa inmediatamente después de concluir el contrato, y la demora en recibir la cosa por parte del locador le podría provocar daños, los gastos de mantenimiento, o riesgos, el riesgo de que la cosa dañe a otro y el locatario pueda terminar siendo responsable en calidad de guardián de la cosa. Por eso es que, si bien parece como un deber secundario, un deber no tan importante, en algunos casos podrá tener cierta entidad este deber del locador de recibir la cosa una vez concluido el contrato. Dice el artículo 1222, en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva de las obligaciones pendientes a cargo del locatario. Esta es una regla que ha impuesto recientemente, en el año 2020, la ley de alquileres, que ha tenido realmente gran debate en la doctrina sobre su texto, que modificó parcialmente el contrato de alquiler
y que ha impuesto esta obligación a cargo del locador para evitar que el locador no reciba el inmueble, por ejemplo, alegando que el inmueble no se encuentra en las condiciones que debe ser restituido o que el inmueble no se han acreditado los pagos de los servicios que beneficiaban al inmueble o cualquier otra excusa que pudiera poner el locador y de esta manera pretender percibir alquileres del inquilino hasta la entrega definitiva. Con esta regla del texto nuevo del artículo 1222, el locador debe recibir la cosa, no puede excusarse en la recepción de la cosa, sin perjuicio que si la cosa no está en las condiciones en que se encuentra para ser recibida, o si se adeudan servicios, o si se adeudan alquileres, todos estos deberes u obligaciones del locatario, el locador los podrá exigir, pero no puede supeditar la recepción de la cosa al cumplimiento de estos deberes. Tiene la obligación de recibir la cosa. Esto es para evitar que se generen más obligaciones en cabeza del locatario una vez extinguido el contrato. Pasamos ahora a las obligaciones del locatario. El primer deber, el deber más importante, medular del locatario, es el de pagar el alquiler, ¿no? Pagar el canon, el alquiler, la contraprestación económica por la transmisión del uso y goce temporario de esta cosa durable que realiza el locador a favor del locatario. Entonces, el pago del alquiler claramente es el deber medular o más importante, es la renta que obtiene el locador por abstenerse del uso y goce de un bien, de un patrimonio, de un bien de su patrimonio, ¿no? Es la renta por ese patrimonio, es un fruto civil de ese capital y por lo tanto le da derecho al locador de exigir el pago del precio. Establece el artículo 1208, la prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda prestación de pago periódica asumida convencionalmente por el locatario. Para su cobro se concede la vía ejecutiva, ¿no? Es una ventaja que se le otorga al acreedor, en este caso el locador, que en caso de falta de pago del cumplimiento de esta obligación de dar suma de dinero, puede proceder ejecutivamente y no mediante un proceso de conocimiento ordinario que generalmente conlleva más tiempo por el debate que tiene sobre las particularidades de la obligación. Al ser un proceso ejecutivo, debería consistir en una ventaja a favor del acreedor, pues le permitiría, en caso de incumplimiento de la obligación, directamente ejecutar y no discutir las características y los detalles de la obligación. Respecto de esta obligación de pagar el precio, la mencionada y reciente ley de alquileres ha incorporado en el artículo 14 un supuesto de excepción a la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad del año 1991, que entró en vigencia a partir del 1 de abril de 1991, la ley 23928, establecía, bueno, no solamente la convertibilidad entre, en aquella época, los australes, que era la moneda de curso nacional, y los dólares, que era la moneda del intercambio internacional, sino que además establecía y mantiene en vigencia, es decir, está vigente hoy en día, la prohibición de indexar deudas, es decir, lo que en el derecho de las obligaciones se conoce como el principio nominalista o la vuelta al principio nominalista, por el cual si una obligación de dar suma de dinero vence, se cumple pagando la cantidad de suma de dinero expresada, sin que se pueda repotenciar esa deuda, actualizar esa deuda o indexar. Una práctica que en Argentina existía de manera muy difundida hasta aquella época del 1 de abril de 1991. La realidad es que hoy la situación económica de la Argentina en los últimos años, especialmente a partir de la segunda década de este siglo, ha significado un incremento paulatino y progresivo de la inflación, lo cual hace inviable la posibilidad de acordar contratos de mediano o largo plazo sin una forma de actualizar el precio o la contraprestación de ese contrato de mediano y largo plazo. En el caso del alquiler, que se ha previsto ahora un contrato de alquiler
respecto de inmuebles con un plazo mínimo de 3 años, bueno, efectivamente el problema que significa la inflación cuando impacta sobre la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, bueno, hace que sea inviable poder pensar en un contrato de mediano plazo como es el de 3 años sin una forma de actualizar el precio. Por ello es que esta ley en el artículo 14 ha derogado para el contrato de alquiler, no solo para el contrato de alquiler de inmuebles y no solo para el contrato de alquiler de inmuebles con destino habitacional, ha derogado, como les decía, los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad que prohíben para todos los contratos y para todas las obligaciones de suma de dinero la indexación y que, bueno, a partir de esta ley se permite la indexación en el precio del alquiler tanto de cosas muebles como inmuebles y tanto de cosas inmuebles con destino a vivienda o no. Dice el artículo 14. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y sus modificatorias. Es decir, se puede indexar el precio del alquiler de la manera que lo estipulen las partes, lo fijen las partes. Podrían las partes, por ejemplo, establecer un precio de alquiler inicial ajustable mes a mes por el índice del precio del consumidor, índice del precio de la construcción, índice del valor dólar, el índice del precio del ganado en los mercados ganaderos, o algún índice de valor de productos que son los commodities, que tienen valores internacionales. Es decir, para el contrato de alquiler se puede ajustar con toda libertad el precio del alquiler, se puede indexar. Volvemos a la indexación para el contrato de alquiler. Y continúa el artículo 14. En los contratos de locación de inmueble destinados a uso habitacional, aquí sí se aplica solamente a los inmuebles y destinado a vivienda, el precio de alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales. Hago un alto aquí. Esto quiere decir que queda derogado a partir de la vigencia de esta ley la práctica que las partes solían incorporar a un contrato de poner precios escalonados en el alquiler. Es decir, precios de alquiler donde para el primer semestre se cobraba un valor, para el segundo semestre se cobraba otro valor y así se escalaba el valor periódicamente. Lo que nos está diciendo el artículo 14 es que ahora para el contrato de alquiler con destino a vivienda el precio es único, el precio de alquiler es uno solo y se fija por periodos mensuales. Esto no genera dificultad. Continúo con el artículo y dice, sobre el cual, es decir, sobre el precio, solo pueden realizarse ajustes anuales. Es decir, el artículo 14 deroga la prohibición de indexar, se puede indexar. Si se trata de alquiler de inmuebles con destino a vivienda, la indexación es al año. No se puede indexar, por ejemplo, semestralmente o trimestralmente o mensualmente, como quizás podría ser en otros ámbitos. Y como está permitido en otros contratos de alquiler que no tengan por destino o como destino la vivienda. Por ejemplo, un contrato de alquiler con un destino a la oficina profesional del abogado o de la abogada, el ajuste del precio del alquiler podrá ser semestral, trimestral o inclusive mensual. Si tiene como destino vivienda, el ajuste o la indexación de ese precio solo es anual. Esto es una ventaja para el locatario y claramente una desventaja para el locador, fundamentalmente en periodos en donde la economía tenga altos índices de inflación. Porque a pesar de ese alto índice de inflación, el locador deberá soportar el mismo precio de alquiler durante al menos un año de duración del contrato y solo al final del año lo actualiza para de nuevo tener un año de precio fijo, ¿no? Cuando hay altos índices de inflación, esta norma seguramente va a ser fuertemente impugnada por los locadores que ven depreciado el valor de su contraprestación. Es decir, comienzan alquilando un valor, lo tienen que sostener durante un año y estamos hablando de índices de inflación altísimos que desde hace décadas superan los 2 dígitos en la Argentina. Continúo con el artículo. En ningún caso se puede establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, esto es, el alquiler con destino a vivienda,
Los ajustes deben efectuarse utilizándose un índice conformado por partes iguales por las variaciones del índice de precio al consumidor, IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales, allí dice estables, pero los trabajadores del Estado, RIPTE, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Esto es el índice por el cual se actualiza el precio del alquiler con destino de vivienda una sola vez por año. Quiere decir que en un contrato de 3 años va a tener solamente 2 actualizaciones, porque arranca con un precio, se actualiza al año, comienza el segundo año, se actualiza al segundo año, llega hasta el final del tercer año. Y esa actualización que se hace una vez al año solamente puede hacerse con un índice conformado o creado 50 y 50 o en partes iguales por el índice de precio al consumidor, que fundamentalmente va a reflejar la inflación general de precios, lo establece el INDEC a este índice, lo fija el INDEC, se publica en la página mensualmente, y el RIPTE, que es el de variaciones salariales. Con lo cual lo que está queriendo decir el legislador es la actualización del precio del alquiler con destino de vivienda se va a conformar mitad por inflación, mitad por aumento de sueldos. Con lo cual quiere decir que si aumentara el sueldo, el locatario estaría en mejores condiciones de poder mantener el pago de ese alquiler y no perjudicarlo en demasía. Es un sistema que ha estado funcionando desde la sanción de la ley y que ha generado muchas críticas, fundamentalmente de parte de los locadores, que en épocas de inflación ven severamente depreciada la contraprestación que reciben por el capital cuyo uso y goce transmiten. La segunda obligación del locatario es la de no variar el destino o la finalidad acordada. Es una obligación que para el legislador ha sido sumamente importante. El legislador siempre ha reiterado esta obligación de no variar el destino, inclusive con algunas normas, como vamos a ver, en las cuales aún en el supuesto que la variación de destino del uso de la cosa alquilada no provoque ningún daño, no provoque ningún cambio al locador, aún así el locador puede exigir el cumplimiento de esta obligación o resolver el contrato por incumplimiento, lo cual permite destacar que ha sido para el legislador una obligación medular, ¿no? Como dije recién, es una de las pocas obligaciones que en caso de incumplimiento, aunque no tenga previsión especial en este sentido, pero en caso de incumplimiento por parte del inquilino, habilita a la otra parte, que es el locador, a resolver el contrato por culpa del inquilino, ¿no? Quiere decir que ha sido una obligación que para el legislador es importante, en el sentido que su mero incumplimiento permite la resolución del contrato. Dice el artículo 1205 en relación a esta obligación: prohibición de variar el destino. El locatario puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente. Es decir, tiene un deber de no variar el destino que haya sido pactado. Si el destino no está pactado, habrá que ver cuál es el destino para el que se utilizaba esas cosas anteriormente o digamos, cuál pudo haber sido la intención tácita de las partes. No puede, sigue diciendo el artículo, variarlo aunque ello no cause perjuicio al locador. Como les mencionaba, aunque el locador no tenga ninguna desventaja en que se cambie el destino, el inquilino no puede cambiar el destino y si lo hace, vamos a ver, se habilita el derecho al locador de resolver el contrato por culpa del inquilino. Esto, por ejemplo, sería si una persona alquila un departamento con destino habitacional y luego lo usa con un destino profesional para instalar su oficina, ya por ese solo hecho, y aunque esté pagando el alquiler, y aunque no haya hecho ningún tipo de reformas al interior de ese departamento, de ese inmueble, pues solamente este cambio de destino habilita a la parte locadora, al que dio la cosa en alquiler, a resolver el contrato. Es evidente entonces que el tema del destino del contrato de alquiler es un elemento relevante, ¿no? Por ello es que, por ejemplo, cuando estudiamos la causa de los contratos, que se está refiriendo a la causa fin o finalidad del contrato que llevó a las partes a contratar, la mayor parte de los ejemplos que utilizamos para graficar la importancia del concepto de causa en los términos del artículo 281 del Código Civil y Comercial y la aplicación de la teoría de la frustración del fin como una forma de extinción del contrato sin culpa de las partes,
está referido al contrato de alquiler, donde la causa fin, o esta finalidad o destino de la cosa, tiene un rol relevante. Una tercera obligación es la de conservar la cosa. Aquí, indudablemente, esta obligación requiere alguna explicación, porque ya habíamos visto que también tiene el deber de conservación de la cosa antes de la entrega, pero también después de la entrega y durante toda la vigencia del contrato, el propio locador. Entonces, muchas veces aparece como una obligación en cabeza de las dos partes. Tiene obligación de conservar el locador y tiene obligación de conservar el locatario. Hay que determinar entonces cuál es el alcance de la obligación del locador y cuál la del locatario, ¿no? ¿Cómo podemos discernir hasta qué tipo de obligaciones comprende la realización de los gastos por mejoras necesarias a cargo del locador y cuándo comienza esta obligación a incidir en el patrimonio del locatario? Claramente no es una obligación que sea solidaria, puesto que ambos son acreedores y deudores recíprocos de esta obligación, no podrían ser ambos deudores. No es una obligación compartida en donde tengan que pagar 50 y 50 el costo de mantenimiento, sino que se tratan de obligaciones de alcance distinto. Ya dijimos respecto del locador que comprende la obligación de realizar todos los gastos de mantenimiento o los gastos, vamos a decirlo así, los gastos de mejoras necesarias o de conservación de la cosa, salvo aquellos provocados por el propio inquilino, su familia o sus invitados, o sea, por culpa del inquilino. De tal manera, con esta aclaración podemos comprender cuál es la contracara de esta obligación a cargo del inquilino. Lo primero que podríamos decir es que este deber de conservación por parte del inquilino contiene una obligación de no hacer, que no es no dañar la cosa, ¿no? No tiene derecho claramente a destruirla, a dañar la cosa, porque no es una cosa propia. Tiene una obligación de no hacer, y además tiene la obligación de hacerse cargo de los gastos por reparación de la cosa provocados por él mismo o por sus invitados, y a pagar lo que la doctrina denomina los gastos de mero mantenimiento, ¿no? O que alguna doctrina también denomina las mejoras locativas, aquellos gastos ordinariamente menores que requiere la cosa por el mero transcurso, por el mero uso, ¿no? El reemplazo de una bombilla eléctrica, la reparación de una canilla para colocar las medidas que eviten la pérdida de agua por el desgaste del mecanismo, la reparación de un picaporte o una cerradura que por el desgaste pueda estar fallando. O sea, se refieren a gastos pequeños que la doctrina denomina mejoras locativas y que el código menciona como reparaciones de mero mantenimiento, ¿no? De menor valor y aquellas que son necesarias producto del uso normal de la cosa. Vemos que dice el Código Civil respecto a esta obligación de conservar la cosa, en el marco de no hacer, no dañar y de realizar las reparaciones de mero mantenimiento. Dice el artículo 1206. Conservar la cosa en buen estado, destrucción. El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. No cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Es decir, hago un paréntesis aquí, si abandona la cosa sin que nadie cuide la cosa, no está cumpliendo con el deber de conservación, ¿no? Si en cambio abandona la cosa, por ejemplo, porque va de vacaciones, pero queda alguien que cuida, que revisa, que atiende la cosa, no sería un supuesto abandono. Sigo con el artículo. Responde el locatario por cualquier deterioro de la cosa, incluso por visitantes ocasionales, ¿no? Los gastos necesarios de la reparación de daños efectuados por el propio inquilino, por su familia o por sus invitados son a su cargo. Pero no responde por la acción del locador, claramente, o sus dependientes. Y asimismo, responde por la destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito, ¿no? Si hubiera un incendio que no corresponde a un caso fortuito, se presume que ha sido por culpa del inquilino, quien es el que tiene la custodia, la guarda de la cosa. Dice el artículo 1207, también referido a este deber de conservar la cosa a cargo del inquilino. Mantener la cosa en buen estado. Reparaciones. Si la cosa es mueble, el locatario tiene a su cargo los gastos de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento.
En cambio, y solo estas, o sea, las de mero mantenimiento, sí es una cosa inmueble. Hago un alto allí. Aquí es donde marcamos que pone en cabeza la ley del inquilino las mejoras que se denominan mejoras locativas, o como denomina el Código Civil, mejoras de mero mantenimiento, que son aquellos gastos menores, generalmente de poco valor, y provocados por el simple uso, por el normal uso de la cosa. Continúo con el artículo. Si es urgente la mejora, si es urgente realizar reparaciones necesarias, puede efectuarlas a costa del locador dándole previo aviso. Como habíamos hablado, en las obligaciones del locador, el locador tiene el deber de realizar las mejoras, pero también tiene el derecho de hacerlas, porque es el dueño. Puede elegir de qué manera realizar la mejora para que la mejora sea sustentable, para que sea duradera, para que le brinde garantías, y además porque él la paga. Es lógico que el locador entonces la haga. Puede excepcionalmente el locatario hacer mejoras necesarias que son a cargo del locador cuando se trata de mejoras urgentes y dando previo aviso. Supongamos, por ejemplo, la reparación de un vidrio, una puerta de acceso, que si no lo reparo la casa queda abierta y está sometida a riesgos, a que sea intrusada, a que entren a robar. Entonces, este tipo de mejoras urgentes, que no admiten ninguna dilación, solo en este caso de ser urgentes, las hace el locatario aunque las paga el locador, ¿no? Claramente está en este artículo referido a obligaciones del locatario, pero se está refiriendo a una obligación del locador. Aquí habla del derecho del locatario de hacer una mejora necesaria si es urgente, y la paga el locador. Esta obligación de conservar la cosa, como decíamos, comprende la obligación de no dañar, ¿sí? No dañar ni por sí, ni por sus invitados, ni por su familia, realizar las mejoras de mero mantenimiento y responder por los casos de daños de sus invitados, ¿no? Entonces, allí vemos cómo podríamos perfilar el alcance de estas dos obligaciones que parecieran tener el mismo título. Tiene que el locador conservar la cosa, tiene que el inquilino también conservar la cosa. El locador tiene que pagar las mejoras necesarias provocadas por cualquier situación, excepto culpa del inquilino. Y el inquilino, en cambio, la obligación de conservación significa no dañar, y en todo caso pagar los daños que hizo él mismo, y realizar los arreglos de mero mantenimiento, que son aquellas mejoras locativas y que referimos a gastos menores, provocados por el mero uso, por el simple uso, y que, que serían como de menor entidad que las mejoras necesarias o de conservación. Una cuarta obligación a cargo del inquilino es la de pagar los servicios que suministran la cosa. Es decir, si la cosa tiene servicios, por ejemplo, provisión de agua potable, de energía, de internet, de gas por conductos, telefonía u otros servicios, los servicios que benefician al inmueble los paga el inquilino, que es el que usufructa esos servicios. Destaca el artículo que vamos a leer que los impuestos que gravan a la cosa los paga el locador. Esto evidentemente es así y es una obligación del locador, pagar los impuestos de los bienes de su propiedad, que no es una obligación que surja del contrato de alquiler. Lo que ocurre es que muchas veces el locador pretende trasladar ese costo al inquilino, entonces lo que la ley hace es decir, los gastos de impuestos los paga el locador, los gastos por servicios los paga el inquilino, ¿no? Como para tratar de separar las aguas. Los impuestos en principio son a cargo del locador, pero esto no es una obligación derivada del contrato de locación, es una obligación derivada de la reglamentación impositiva. El propietario de la cosa debe pagar los impuestos que graban la cosa. Por ejemplo, la tasa general de inmueble, los aranceles por barrido y limpieza, o alumbrado, barrido y limpieza, como en la ciudad de Buenos Aires. Una obligación del inquilino también, incluida en las obligaciones de pagar los servicios que benefician la casa, que habíamos dicho, son, por ejemplo, energía, agua, telefonía, internet, gas, cuando es por conductos. Una obligación también de pagar los servicios incluye la obligación de pagar las expensas, ¿no? Si el alquiler se refiere a un inmueble en un edificio de propiedad horizontal, junto con el pago de los servicios, el inquilino debe pagar también las expensas. Pero se discutió mucho sobre qué ocurre con las expensas extraordinarias, es decir, aquellos gastos no previstos, no establecidos, y que muchas veces son muy onerosos, si los tiene que pagar o no el inquilino, ¿no? ¿Cuál es la medida en que debe aportar el inquilino a los gastos extraordinarios?
Por ejemplo, la reparación del elevador o del ascensor, una impermeabilización de la azotea, ¿no? Que son gastos que no están previstos ordinariamente, no es lo mismo que pagar la luz de los espacios comunes o pagar el sueldo del portero, porque está algo excepcional y muchas veces muy oneroso. Bueno, lo que establece el Código Civil Comercial, que en principio estas expensas extraordinarias que no son comunes, que no son remuneración de un servicio normal y permanente del inmueble, como lo sería la luz o la energía de los espacios comunes, la energía del ascensor, el mantenimiento del ascensor, esto que es común, que es habitual, que es permanente, lo paga el inquilino. Lo demás, que comprenderían las expensas extraordinarias, lo paga el locador. Así dice el artículo 1209, que también tiene un texto conforme la ley de alquileres. Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Las expensas extraordinarias y los impuestos son a cargo del locador. Por último, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculen con servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean consideradas expensas comunes ordinarias o extraordinarias. Es decir, el inquilino paga las expensas comunes solamente respecto de los servicios que derivan de gastos comunes y habituales, o sea, normales y habituales. Los gastos extraordinarios, por ejemplo, una reparación al edificio, los deberá pagar como expensa extraordinaria el dueño del departamento, el locador. Por último, con respecto a las obligaciones del inquilino, tiene la obligación de restituir la cosa al momento de la extinción del contrato. La obligación de restituir, que no está en el concepto del Código Civil de la compraventa, pero aparece de perogrullo en la naturaleza del contrato, tiene que ver con que el locatario en ningún caso adquiere ningún derecho real sobre la cosa, sino simplemente adquiere un derecho personal al uso y goce o disfrute de la cosa. El incumplimiento de esta obligación de restituir habilita al locador a una acción procesal generalmente breve y rápida, que es el juicio de desalojo, de acuerdo a las disposiciones de cada jurisdicción, porque como sabemos, las normas procesales no han sido delegadas por las provincias del Estado Federal y por lo tanto cada provincia ha regulado los códigos de procedimientos para el funcionamiento de sus tribunales, de manera tal que cada proceso de desalojo podrá ser distinto en cada jurisdicción. Pero lo clave o lo determinante o lo importante es que el incumplimiento de esta obligación de restitución por parte del inquilino habilita a la acción de desalojo, que ordinariamente es una acción más rápida que la acción ordinaria o un proceso de conocimiento. Esta obligación de restituir la cosa nace en cabeza del inquilino en todo supuesto de extinción del contrato, sin importar cuál ha sido la razón o la causa que extinguió el contrato, por ejemplo, vencimiento del plazo, falta de pago, incumplimiento de alguna de las partes. No importa por qué causa el contrato se extinguió, siempre que se extinguió nace la obligación de restituir. Y ante el incumplimiento de la obligación de restituir, existe el derecho del locador de poder promover el desalojo. Dice el artículo 1210, el locatario, al concluir el contrato, debe restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular, ¿no? Deber de restituir. Vamos brevemente a los supuestos de cesión y sublocación. Cesión del alquiler o de la locación y sublocación. Bueno, tanto en la cesión como en la sublocación vamos a tener supuestos de semejanza o características similares, que son aquellas en las cuales aparece una persona que no es ni el locador ni el locatario original, que va a adquirir derechos respecto a esa misma cosa y vinculado con ese contrato. La diferencia que vamos a encontrar entre la cesión y la sublocación es que en el caso de la cesión de la locación, una de las dos partes del contrato de alquiler, ordinariamente el inquilino o locatario, va a transferir los derechos que le corresponden en ese contrato, o sea, va a ceder los derechos personales que tiene en ese contrato a favor de un cesionario que va a ocupar el lugar del inquilino originario, con las mismas prerrogativas y con las mismas obligaciones.
y el locador va a tener frente a sí a un nuevo deudor, que es el cesionario, que ocupa el lugar del locatario, pudiendo desobligar o no al locatario originario, ¿no? Es decir, en la cesión de la locación tenemos un sujeto que ocupa un sujeto que es tercero en el contrato de locación, pero que en virtud de la cesión, como cesionario de esos derechos, va a ocupar el lugar del locatario, en las mismas condiciones, ¿no? Con las mismas ventajas y con las mismas obligaciones. En cambio, en la sublocación, encontramos que una de las partes, el locatario, va a ceder del derecho al uso y goce de la cosa, no va a ceder el contrato, sino que va a ceder el uso y goce de la cosa, total o parcialmente, a otra persona, que va a pasar a ser sublocatario, mediante un contrato derivado o subcontrato que depende para su existencia del contrato originario. Es decir, tenemos un contrato de locación entre locador y locatario, y el locatario celebra un contrato de sublocación, ¿no?, derivado del anterior, incluido en el contrato de locación original, por el cual, por ejemplo, subalquila o subarrienda una habitación del departamento o el garage del departamento por un tiempo igual o menor, nunca mayor, que el plazo de locación del contrato original. De tal manera que tenemos entonces locador y locatario vinculados por un contrato de locación, y el locatario, que también se lo denomina sublocador, y un sublocatario vinculados por un contrato de sublocación. En este supuesto, a diferencia de la cesión, tenemos dos contratos de locación y cada uno se va a regir por sus propias disposiciones. En cambio, en la cesión, habíamos visto, tenemos un solo contrato de locación donde los derechos y obligaciones de las partes solamente nacen de ese único contrato de locación. Para el contrato de sublocación, lo que va a prever el Código Civil y Comercial es la posibilidad de acciones directas entre el locador originario y el sublocatario, tanto en un sentido como en otro. Es decir, el locador original va a poder exigir del sublocatario los derechos y obligaciones que el sublocatario, más bien, las obligaciones que el sublocatario tenga en virtud del contrato de sublocación, por ejemplo, el pago del alquiler, y el sublocatario podrá exigir del locador el cumplimiento de las obligaciones que el locador, tenga en el contrato de locación original. Esto es la regla típica de la acción directa, es decir, la posibilidad que una persona que no tiene contrato pueda exigir de otra el cumplimiento de una prestación que ingresa de manera directa a su patrimonio y no por vía subrogatoria, que es otro mecanismo para poder exigir a un tercero el cumplimiento de un contrato. Así dice el artículo 1216. Sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado al locatario, por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. A la inversa, también puede exigir de éste el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive el resarcimiento de daños causados por uso indebido de la cosa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el locador en el contrato de locación. De tal manera que vemos que se aplican las premisas de la acción directa. Entre locador y sublocatario no existe vínculo contractual, pero sí existe posibilidad de ejercer una acción, de reclamar el cumplimiento de una prestación, solamente que cada uno de estas dos personas, que no son partes de ningún contrato entre sí, va a poder exigir de la otra lo que el deudor ha asumido por contrato. Es decir, el locador le va a poder reclamar al sublocatario lo que el sublocatario se obligó, no más, y el sublocatario va a poder exigir del locador lo que el locador asumió como obligación en su contrato. No podrá exigirle a nada más. Es decir, no se puede, lógicamente, incrementar la obligación del deudor. Cada acreedor de esta acción directa puede exigir de ese deudor lo que el deudor asumió en el contrato que celebró. Por último, respecto al contrato de locación, vamos a ver las causales de extinción del contrato de locación. Tenemos causales de extinción sin culpa de las partes. El vencimiento del plazo es la causal de extinción más típica. Aquí tenemos que destacar
si el contrato si el contrato tiene plazo, en principio va a vencer el plazo pactado, ¿no? Esta regla va a tener excepciones en el caso de plazos mínimos y máximos. Es decir, si el contrato tiene un plazo pactado, supongamos de 2 años, pero como se trata de un inmueble y el plazo mínimo es de 3, el contrato no va a vencer al vencimiento del plazo, sino al vencimiento del plazo mínimo, que es el legal. Lo mismo podemos decir a la inversa respecto a los plazos máximos de 20 y de 50 años, aunque los supuestos son sumamente más excepcionales. Entonces, en principio, vencimiento del plazo, salvo que el plazo sea menor al mínimo o mayor al máximo. Si el contrato no tuviera plazo, vence cuando vence cualquier periodo, salvo que se trate de un contrato con plazo mínimo, con lo cual vence el plazo mínimo. Supongamos, si yo alquilo un auto por día, el contrato va a finalizar el día que cualquiera de las partes lo decida, pagando los días alquilados. Si yo alquilo una máquina por hora, se aplica la misma regla. Si yo alquilo un departamento o una oficina sin plazo, se aplica el plazo mínimo de 3 años. ¿Qué ocurre si vencido el plazo, sea el plazo de 3 años, sea el plazo contractual de 4 años, qué ocurre si continúa el alquiler con posterioridad al vencimiento del plazo? Bueno, lo que establece la doctrina es que el contrato va a ser prorrogado por cada periodo en la medida que haya acuerdo común de partes. Es decir, supongamos que el contrato termina en el mes de abril y el inquilino sigue en el departamento a partir del día 2 de mayo, bueno, pues entonces el locador tendrá derecho a cobrar mayo, el inquilino está obligado a pagar el mes de mayo, pero esta regla para el mes de mayo no se aplica necesariamente en junio. Si en junio sigue, el inquilino tiene derecho a cobrar, tiene derecho a quedarse y pagar el alquiler y el locador a cobrarle el alquiler. Pero en cualquiera de esos meses siguientes, junio, julio, ¿no?, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato sin necesidad de invocar causa, porque el plazo venció, y exigir la restitución de la cosa. Es decir, fundamentalmente lo que queremos marcar es que la continuación del alquiler con posterioridad a la finalización del plazo no significa la extensión del contrato de alquiler por otro plazo igual, ¿no? No quiere decir que por un mes más que quedó el inquilino, el contrato se prorroga por 3 años. Esto es inadmisible, ¿sí? Solamente se prorroga por cada plazo, por cada periodo de tiempo en el que ambas partes estuvieron de acuerdo. Si para el mes de junio el dueño no quiere alquilarle más al inquilino, le puede exigir la restitución y el inquilino tiene la obligación de restituir. Otro supuesto de extinción sin culpa de las partes es el supuesto de rescisión anticipada a favor del locatario, que la ley llama, o el código llama, resolución anticipada, ¿no? Creo que más apropiada la denominación de rescisión, pero en cualquier caso es una cuestión semántica que no cambia la naturaleza del derecho. ¿Qué significa este derecho a rescindir de manera anticipada el contrato? Es que el locatario, transcurrido un plazo mínimo de duración del contrato, que la ley estipula en 6 meses, puede rescindir sin necesidad de invocar causa el contrato de alquiler sujeto a algunas condiciones, preaviso y pago de una indemnización por esta rescisión anticipada. La razón de ser de esta facultad, que está en cabeza exclusivamente del locatario y no del locador, es que el locatario es el que tiene el interés en mantener el contrato y entonces si en algún momento decidiera que no le interesa más el contrato, tiene derecho a restituir la cosa sin tener que soportar todo el contrato, cumpliendo ciertas pautas mínimas que el propio código establece. Este artículo también ha sido modificado por la ley de alquileres y actualmente dice, como lo voy a leer: el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario, en el primer caso, que es el que nos vamos a quedar, si la cosa es un inmueble y han transcurrido 6 meses del contrato, debiendo notificar de manera fehaciente su decisión al locador con 1 mes de anticipación. Si hace uso de esta opción resolutoria en el primer año de vigencia del contrato, debe abonar, en concepto de indemnización, la suma de 1 mes y medio de alquiler, al momento de desocupar el inmueble, y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Brevemente hasta allí, el inquilino puede rescindir de manera anticipada, sin necesidad de invocar causa, después de los 6 meses del contrato de alquiler, con 1 mes de preaviso y pagando 1 mes o 1 mes y medio de indemnización, dependiendo si la rescisión es después del año, paga solo 1 mes, si es antes del año, es decir, entre los 6 meses y el año, paga 1 mes y medio. Sigo con el artículo. En los contratos con inmueble de destino a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con al menos 3 meses o más y transcurridos los 6 meses de duración del contrato, no se paga indemnización. Es decir, si el inquilino ya sabe
que va a desocupar el departamento y es un inmueble con destino a vivienda, puede rescindir luego de transcurridos los 6 meses y preavisando con 3 meses de antelación sin necesidad de pagar ese mes o mes y medio de indemnización. Una ventaja más para el inquilino. Por otro lado, tenemos los supuestos de extinción por culpa de alguna de las partes. Por ejemplo, por culpa del locador, fundamentalmente el incumplimiento del deber de conservación. Si no hace los arreglos, no paga las reparaciones, el inquilino puede resolver el contrato y imputar culpa o reclamar la reparación de los daños causados por esta resolución al locador. Supongamos, no realizan los arreglos para que la cosa pueda ser usada, ¿no? Pérdidas, filtraciones, equipamiento que no funciona, etc. También tenemos supuestos de extinción imputables al locatario. El más típico es la falta de pago de alquiler. Respecto a la falta del pago del precio del alquiler como causal de extinción del contrato de locación, lo que prevé la ley es que debe ser la falta de pago de 2 periodos de alquiler. Es decir, no la simple mora habilita a la extinción del contrato, sino que debe tratarse de un incumplimiento de al menos 2 meses de alquiler. Y además de que debe adeudar 2 periodos de alquiler, el locador debe intimar para el cumplimiento, previo a la resolución, debe intimar el cumplimiento de una manera análoga al pacto comisorio tácito, que hemos visto en la parte general de contratos, debe intimar el cumplimiento al inquilino por un plazo no menor a 15 días. Y solamente si no cumple en ese plazo, recién deja habilitada la posibilidad de resolver por culpa del inquilino el contrato de locación. Así lo establecen los artículos 1219 y 1222 que dicen: resolución imputable al locatario. El locatario puede resolver el contrato. C, hay A, B, ¿no? C. La falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos. Y el artículo 1222, intimación de pago y desalojo de viviendas. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda por desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago. Es 10 días, yo había dicho 15, analogándolo con el pacto comisorio, pero debe intimar al cumplimiento de un plazo de 10 días, como dice el artículo 1222. Un segundo supuesto de extinción del contrato de locación por culpa del inquilino es el cambio del destino o de la finalidad. Ya habíamos visto y destaqué que sorprendentemente me parece una obligación que el legislador ha tenido la previsión de regular con mucho detalle, con gran severidad en contra del inquilino o del locatario. Y aquí lo vemos cuando advierte, se prevé que el cambio del destino de la cosa habilita directamente, sin necesidad de intimación, sin dar posibilidad a un cumplimiento, a revertir este cambio de destino. Es decir, automáticamente cambió el destino y el locador, sin hacer un preaviso o intimar al cumplimiento previo, puede resolver el contrato por culpa del inquilino, ¿no? Vemos aquí la severidad que el legislador ha dado al tratamiento de esta obligación en cabeza del locatario. Y por último, es un supuesto de extinción por falta de cumplimiento del deber de conservación, imputable al inquilino el abandono de la cosa sin dejar a nadie que la cuide, o la falta de mantenimiento de las mejoras que deba hacer el locatario, ¿no? Ordinariamente el abandono podrá ser una causal más habitual de extinción del contrato por culpa del inquilino, en aquellos supuestos donde el inquilino, deja la casa o deja el inmueble, nadie lo cuida, se va, no lo podemos encontrar, y entonces el locador tiene este mecanismo para exigir la resolución del contrato y recuperar la posesión recuperar la entrega de la cosa mediante la extinción del contrato de alquiler aún antes del vencimiento del plazo por el abandono y descuido de parte del inquilino. Con este tema cerramos los contenidos del contrato de locación, que ha tenido fuertes cambios en virtud de la reciente ley de alquileres y que permanentemente tiene modificaciones por la gran sensibilidad social que provoca el contrato de alquiler, en donde muchas de las personas que realizan el contrato de alquiler sobre inmueble lo destinan a un uso habitacional, a vivienda, y esto, se vincula con el derecho al acceso a una vivienda digna previsto en el artículo 14 bis de nuestra Constitución,
Con lo cual, bueno, tenemos este conflicto entre los intereses del locador, los intereses del inquilino, el acceso a la vivienda y la complejidad de un contrato que está pensado para durar en el tiempo. Espero que pueda haber sido suficientemente claro y nos podamos ver en un próximo encuentro. Hasta luego.